Dios quiera que el presidente Uribe y la gente más sensata que lo rodea se dé cuenta que eso a lo que llevaría sería a una verdadera catástrofe, que en nada estaría beneficiando, ni a los mismos intereses económicos que representa ese gobierno. Es decir, la misma oligarquía ya en una situación como esa, pues se vería entrando en una situación de colapso económico, de quiebra y de alto riesgo también en el campo de la seguridad. Y yo espero que recapaciten, que bajen eso, porque es absurdo que mientras están agrediendo, estén mandando un mensaje de querer normalizar las relaciones con Venezuela. Sencillamente eso se llama política chantajista. Te amenazo y te digo, pero vení para acá. Eso se llama chantaje, el que está haciendo el gobierno colombiano, no el pueblo colombiano, el gobierno colombiano. Y indiscutiblemente que nosotros seguiremos acompañando a ese pueblo en la búsqueda de la paz. No dudamos que tenemos prioridades, como bien señala el presidente Chávez, tiene sus prioridades en Venezuela, tiene sus prioridades también en el campo internacional, nosotros tenemos nuestras prioridades, pero seguiremos acompañando al pueblo colombiano. Yo estuve en San Vicente del Caguán cuando se firmó aquel acuerdo con la FARC, y ahí está el presidente de Colombia. Yo me quedé una semana ahí con los guerrilleros y aproveché la oportunidad para entregarle la orden Sandino a Manuel Marulanda Vélez, al comandante Manuel Marulanda Vélez. En ese momento, la FARC no eran terroristas. En ese momento, la FARC no eran narcoterroristas. Porque en ese momento eran una fuerza beligerante. Pero ¿qué pasó? Sencillamente se cerraron los que no quieren la paz, porque sencillamente hay una voluntad de los que no quieren la paz. No estaba Uribe de presidente, entonces el presidente Pastrana, pero a pesar del esfuerzo que hizo el presidente Pastrana, pesaron más los intereses del imperio. Pesaron más de decir no a lo que era el intercambio humanitario que se planteaba. El punto de partida para que el proceso pudiera avanzar era el intercambio humanitario. Yo tuve la oportunidad después que salí de San Vicente del Caguán, porque fue un viaje muy rápido, pasé luego por la noche al hotel en Bogotá con el ministro del Medio Ambiente de Colombia entonces y con otros ministros que estaban en el grupo que estaba al frente de la mediación con la FARC, y me preguntaban la experiencia en Centroamérica. Nosotros libramos dos guerras. En la primera guerra, yo diría que tuvimos que negociar al final, ¿para qué? Para garantizar la vida del ejército de Somoza. Porque si no, ese ejército hubiera quedado no solamente exterminado como institución, sino exterminado físicamente. Era tal el sentimiento acumulado en el pueblo nicaragüense. Entonces ahí ayudó mucho el cardenal Obando, para garantizar que en la medida que se fueran rindiendo, no se les iba a fusilar, que se les iba a perdonar la vida, y se les perdonó la vida. Luego, con la guerra que nos lanzaron los Estados Unidos, que nos lanzó el imperio, con Ronald Reagan. Y yo le decía a ellos, el primer paso tiene que darlo el gobierno. Y tienen que ser ustedes flexibles. Si quieren que esto avance, tienen que dar el primer paso con el intercambio de los retenidos, de los prisioneros y de los secuestrados, porque ahí se juega con eufemismo. El gobierno colombiano dice los secuestrados de la FARC. No, la FARC tiene un grupo de personas que, es cierto, son secuestrados. Pero luego está un buen número de personas que no son secuestrados. Son los soldados, son los miembros del ejército que han sido capturados en combate. ¿Desde cuándo un soldado, un miembro del ejército que es capturado en combate, es secuestrado? Ese es un prisionero de guerra. Al igual que los guerrilleros que son capturados en combate, son prisioneros de guerra. Entonces, pasé conversando con ellos largo esa noche y les decía que tenían que dar ese paso. Pero yo sentía ahí una posición totalmente inflexible. Esa gente estaba llena de buena voluntad con lo que yo estaba conversando, pero ellos me dejaban ver que ahí habían otros intereses.
los intereses del imperio, utilizando de instrumento a la cúpula del ejército y a los grupos oligárquicos. ¿Para qué? Para que esa guerra no termine. No les interesa que termine esa guerra en Colombia. De tal manera que yo quiero enviarle un mensaje al pueblo colombiano, ¿ve? Y espero que el presidente Uribe pues recapacite y que son ellos los que tienen ahorita que bajar esa escalada. ¿Para qué? Esto no pase más. Gracias, Daniel. Y vamos a terminar esta rueda de prensa